El capítulo 4 es donde ya estamos ubicados, Gálatas capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1, pero ya sabe que vamos a avanzar a partir del versículo 4, pero lleguemos ahí primero desde el versículo 1 para que tengamos la idea más clara, más precisa. Así que le invito de manera especial a ubicarnos ahí en Gálatas capítulo 4. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, dice el apóstol en esta comparación que ha hecho, así también nosotros, dice, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y el versículo 4 dice, pero, pero, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahí estamos ubicados y vamos a revisar ese texto y los que vienen hasta donde el tiempo nos alcance. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Recordemos que cuando llega la palabra pero, en algunos textos de la palabra o en algunos contextos de la escritura, cuando llega esa palabra pero, entonces encontramos que la situación va a cambiar, que la situación va a ser distinta, diferente. Y allí es donde empezamos a notar algo especial, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios todo lo hace a tiempo. Recuerde que Dios nunca anda deprisa. Dios nunca anda deprisa, pero siempre llega a tiempo. Siempre llega a tiempo. Y cuando llegó ese momento, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, es decir, que la manifestación de Dios en carne no fue, perdóneme la expresión que usamos en nuestro país, en nuestro contexto, a la topa tolondra. No fue algo que se dejó al azar. No. Cuando Dios se manifestó en carne, lo hizo en el tiempo establecido y señalado por él mismo. Por eso vemos, dice, que dice ahí, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Me agrada tanto que Dios es un Dios de orden, que Dios es un Dios ordenado, que tiene planes, que no vive improvisando, que no vive mirando a ver qué va pasando para él actuar. No, no. El Dios que nosotros tenemos es un Dios que es ordenado y que tiene un plan. Dios no improvisa. Dios conoce todos nuestros tiempos. Conoce el fin desde el principio. Dios no es un manipulador. Dios no está moviendo los hilos allí como mucha gente piensa. No, Dios tiene un plan. Y cuando llegan los cumplimientos de los tiempos, hace lo que planeó hacer. Él no pospone. Él no procrastina. Dios cumple su palabra a su tiempo. Y por eso me gusta esta expresión que incluso para el área escatológica es esencial. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Así que en ese momento, cuando llegó el cumplimiento del tiempo del plan de Dios, dice, Dios envió a su Hijo. Dios envió
a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Mire las circunstancias de este acontecimiento maravilloso. Ay, hermano, que ahí vemos que son dos entonces. Porque Dios envió a su hijo. Pero esa expresión no quiere decir que hay dos. Esa expresión, Dios envió a su hijo, es Dios se manifestó en carne. Y para hacerlo, debió nacer de mujer. Por eso dice, nacido de mujer y en otra condición, nacido bajo la ley. Hay quienes pretenden vender la idea de que Jesús no perteneció a ninguna raza, que Jesús no tenía ninguna nacionalidad, pero en realidad Jesús tiene una nacionalidad y una raza. Jesús nació de mujer, por lo tanto, ya pertenece a un grupo humano, a un grupo social contundente y claro y preciso, que es judío. La mujer samaritana así lo reconoció. ¿Cómo tú siendo judío? Yo sé que a veces queremos dar la idea de que Jesús no pertenece a ninguna raza y de que Jesús no pertenece a ninguna nación ni a ninguna etnia, que Jesús es de todos. Y sí, Jesús es Dios de todos, sobre todos y por todos y para todos. Pero en su humanidad, nacido de mujer, pertenece a una raza. Y él es judío. Así lo reconocieron como un judío. Por eso la samaritana le dice, tú siendo judío. Entonces, ella pensó que él era un judío y el Señor no la corrigió, no le dijo, no, ¿cómo así que usted me va a tratar de judío si yo soy de todas las naciones, yo soy de todas las razas? No, él no la corrigió porque Jesús pertenecía al pueblo judío. Así que él tenía una identidad como nación y cuando nació de mujer implica entonces esa humanidad, y decir que nació bajo la ley entonces nos pone también dentro de una situación donde Jesús nació bajo la ley. La siguiente prueba de que era de nacionalidad judía, porque si hubiese nacido en otra raza, en otro pueblo, no hubiera estado bajo la ley. Así que entonces, ¿cuál fue ese propósito? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué fue eso? Entonces, el versículo siguiente, que es el versículo 5 de Gálatas 4, tiene un para maravilloso. Para que redimiese, oiga, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aquí está el propósito de ese versículo 4. Hay un propósito especial. No fue sí porque sí, porque no había nada más que hacer. No. Aquí dice el propósito con claridad, para redimir, para rescatar. Oiga ese término. La redención es igual a rescate, para redimir, para rescatar. Entonces dice, a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Aquí hay una riqueza maravillosa, y es que hay un doble propósito. Aquí Dios tiene un doble propósito. Rescatar a los que se encontraban bajo la ley. Ellos eran como niños
bajo la ley. Y es que la ley nunca convirtió a nadie en un hijo de Dios. Atención a eso. La ley nunca convirtió a nadie en un hijo de Dios. Eso debemos tenerlo completamente claro. Y usted no se puede dejar confundir y enredar. No, 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 no. La ley nunca constituyó a nadie como hijo de Dios. Pero aquí tenemos una bendición. Y es que la gracia, la fe, la promesa nos constituye hijos de Dios cuando tomamos la decisión y la invitación que Dios nos hace. Entonces, aquí debemos nosotros aprovechar para entender que el rescate que Jesús dio por nosotros nos da una seguridad de salvación y nos da una convicción de hijos de Dios. Este doble propósito, ¿cuál fue el primero? Rescatarnos porque éramos como niños bajo la ley. Y el segundo propósito, que pudieran recibir la adopción como hijos. Y aquí viene algo interesante. Es que la adopción aquí en este pasaje tiene un significado diferente a lo que en nuestra sociedad occidental y contemporánea de alguna manera tiene en este momento. Hoy asociamos adopción cuando una pareja que por lo general no ha podido tener hijos por alguna razón, por alguna situación, entonces van a un lugar donde puedan hacer un proceso de adopción, donde hayan niños que por una u otra razón no tengan sus padres y ellos puedan ser adoptados. Así que ellos van allí, a ese lugar. En nuestro país, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el ICBF, hace una gestión y unos procedimientos para lograr dar a esos niños que no tienen la figura paterna o materna, darles esa posibilidad de un hogar. Entonces ellos van, los padres que no pueden tener hijos, hacen todo el proceso y adoptan un niño y sienten amor hacia ese pequeño. Cuando lo adoptan, lo convierten en hijo, en un miembro de su familia a través de ciertos términos o trámites legales. Lo constituyen entonces en hijo de la pareja. Y allí nosotros decimos que tuvo lugar una adopción. Entonces, así que nosotros aquí no tomamos la idea de la adopción que nosotros conocemos, pero resulta que la costumbre romana en tiempos del apóstol Pablo era la de adoptar el propio hijo, no el de otra persona. ¿Se acuerda que vimos hace 8 días la ceremonia que se hacía en reconocimiento de que ya el hijo había madurado? Recuerde que en los primeros textos estuvimos revisando esa ceremonia que se hacía, esa ceremonia que se le conocía como liberalia, en la cual el niño o el joven o el adolescente tenía una toga que se llamaba praetexta y le cambiaban la toga praetexta por una nueva toga que era la toga virilis. Esa toga virilis era reconocida para el maduro, para los que ya habían madurado. Entonces, en la ceremonia liberalia, donde entregaban la toga virilis al muchacho, se adoptaba al hijo mayor de edad de la familia.
y se le reconocía como a alguien maduro y como a un verdadero hijo. ¿Cómo así? No lo adoptaba alguien que no lo había concebido, sino que al hijo lo adoptaba su propio padre, que lo reconocía ahora como el hijo mayor, el hijo adulto, el hijo maduro. Esa es la ceremonia que se hacía y eso era lo que se pretendía en las familias. Un creyente es colocado en la familia de Dios como un hijo adulto, mayor de edad, capaz de comprender la verdad divina cuando tiene esta adopción. Así que entonces notamos algo maravilloso y es que Dios a nosotros nos rescató. Dios nos redimió. Cuando estábamos bajo la ley, bajo condenación, el Señor vino para rescatarnos. Qué gloriosa obra, qué maravilloso Dios el que tenemos. Él tiene el poder y los recursos para redimirnos. Debido a que ya aquí en el estudio de Gálatas hemos mencionado lo que la redención exigía. Entonces, Jesús cumplía como familiar, como hermano nuestro, por eso Dios se manifestó en carne, tuvo el derecho legal de hacerlo y tuvo la capacidad de recursos y la buena voluntad para hacerlo. Vino a comprarnos del mercado de esclavos, de nuestra esclavitud del pecado y los rudimentos del mundo. Qué glorioso Señor el que tenemos. Qué glorioso Dios que nos dio libertad de la esclavitud, que nos dio libertad del pecado, que nos dio libertad de los rudimentos, de las reglas que el mundo estableció. La palabra dice, pero sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Qué glorioso saber esta mañana, mi hermano y mi hermana, que tú y yo ya no estamos bajo el maligno, que ya no estamos bajo los rudimentos de la esclavitud del mundo, que el Señor nos ha dado libertad. Y si hay algún amigo, alguna amiga en esta mañana aquí que quiera esa libertad, aquí está Jesús para darle libertad esta mañana. Aquí está Jesús para redimirlo y para rescatarlo de esa ley de pecado, de esa esclavitud, de ese mundo, de esa maldad, de ese vicio, de esa atadura. Hay libertad esta mañana en el nombre de Jesús. Esta mañana hay la posibilidad de que seas completamente libre. Puedes ser libre esta mañana y nosotros somos libres en el nombre de Jesús. Oiga, qué pensamiento el que debemos tener fresco en nuestra mente. Lo que antes fuimos y lo que ahora somos por la gracia de Dios. ¿Sabe que el Señor le dijo al pueblo de Israel, y te acordarás de que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató? Y te acordarás. Era un mandamiento, era un mandato, era una orden. No vas a olvidar que fuiste esclavo, pero ahora el Señor te ha hecho libre. Dios te rescató, te redimió. Hermano, y Dios ha podido bendecirte mucho. Dios ha podido prosperarte mucho. Dios ha podido hacer una obra gloriosa en tu vida. Pero no olvides de dónde te sacó el Señor. No olvides la obra que Dios ha hecho en tu vida. Si hoy te vistes bien, si hoy hueles rico, si hoy te sientes contento y feliz,
No olvides que todo lo que somos, lo somos por la gracia de Dios. No es porque éramos buenos, no es porque éramos los mejores, no era porque lo merecíamos. Fue que Dios en su infinita bondad y en su gracia nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Gloria a Dios. ¿Cuántos se alegran? ¿Cuántos se alegran de que el Señor nos cambió esa vana manera de vivir y nos dio libertad y nos dio un cambio glorioso y maravilloso? ¿Cuántos celebran en esta mañana que hoy son libres de esa esclavitud del mundo, del pecado, de la maldad? Somos libres en Cristo Jesús. Y nos libertó para que, como si no fuera suficiente, que nos diera libertad, entonces la obra de Dios no termina dándonos libertad, sino que somos elevados al lugar de hijos o hijas de Dios por adopción. Oiga bien, no solamente nos libertó de la esclavitud, sino que como hijos adoptivos nos concedió privilegios. Como hijos de Dios nos da privilegios. Qué obra tan maravillosa. Dios merece toda la gloria, es digno de toda la honra. Se ganó nuestra alabanza, nuestro reconocimiento. Perdón. Nosotros recibimos la adopción de hijos de Dios. No la recuperamos. No la ganamos. No la merecíamos. Nosotros tenemos la gracia, el privilegio de que Dios nos adoptó como hijos de Él. Oiga, qué bendición tan grande. Por eso entonces nosotros podemos, hermano, tener hoy el privilegio especial de ser hechos hijos de Dios. Qué bueno que hoy podemos entender con claridad, con seguridad, que tenemos unos privilegios al haber sido constituidos, al haber sido hechos hijos de Dios. Esta adopción ha elevado nuestra dignidad, siendo esclavos, siendo de lo más vil. El Señor nos constituyó en sus hijos. Y aquí viene pudiéramos decir, la tercera cosa que la fe en Cristo hace a favor nuestro y que la ley nunca podía hacer por nosotros. Tú ves que nos libera, nos da libertad, nos da rescate de la ley, nos adopta como hijos de Dios. Pero fíjate el privilegio que viene en el versículo número 6. Y por cuanto sois hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y por cuanto sois hijos. Quiero que usted allí en el chat en este momento haga esta declaración. Soy hijo de Dios. Hermana, usted, soy hija de Dios. De pronto alguien me dirá, hermano, y yo que no soy bautizado y yo que todavía no me he convertido, ¿puedo escribirlo allí? Ah, no, pues usted puede escribirlo.
Pero es que no es una cuestión de escribir en el chat, es una cuestión de tener la experiencia y de tener la realidad. Soy hijo de Dios. Hermana, usted es una hija de Dios. Y quiero que esto quede claro, porque voy a decirle algo especial. Por cuanto eres hijo de Dios, la palabra dice, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Esa frase, por cuanto sois hijos, constituye una enérgica declaración, una fuerte declaración, una declaración contundente. Somos hijos de Dios. Y quiero que tú seas consciente de eso. Eres un hijo de Dios. Oiga, me gustaría, hablando de esto, ¿por qué no le pegamos una revisadita un momentico al capítulo 8 de Romanos? A ver, yo lo ubico por aquí. Capítulo 8 de Romanos. Y leamos a partir del versículo 11, puede ser. Romanos, el capítulo 8, podemos leer a partir del versículo 11. Y vamos a leer, yo creo que hasta el 16. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, aleluya, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Oiga usted, como decía Jairito hace un momento, que vive pensando que usted no merece nada, que usted es un don nadie, que me da miedo, que no puedo, que no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No, señor, no, señora. No es así, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Se le hace parecida a las palabras que usa Pablo en la carta a Roma, a estas palabras que está usando Pablo a la carta en Gálatas o a Galacia. Claro que sí. El espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Usted y yo no tenemos un espíritu de esclavitud ni de temor. Tenemos la adopción de Dios y esa adopción, el espíritu que nos adoptó, nos lleva a clamar Abba Padre. Ya le digo eso. Esa expresión Abba Padre es traducida como papá mío. Mi papá, mi padre, mi papito. Es una expresión de cariño que hace un niño o que hace un hijo cuando tiene una gran relación, una comunión, un amor, un cariño especial por su padre. Y el espíritu
nos hace a nosotros clamar, papá, papá, padre, papito, papacito mío, con una ternura y una bendición especial. Y me gusta este texto, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Oiga eso, de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que en cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y quiero decirte esta noche, esta mañana, es lo que dice Gálatas en el capítulo 4 y el versículo 6. Es esto que usted dio de Romanos 8, del 11 al 16, es una síntesis de lo que estamos estudiando en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Una síntesis. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Si eres hijo de Dios, hay una promesa para tu vida. Y es que el espíritu de Jesús está siendo enviado a tu corazón. Recíbelo. Recíbelo. No, hermano, yo siento que el Espíritu Santo no es para mí. Hermano, es que llevo tanto tiempo que no sé qué pasará. Hermano, es que eres hijo de Dios, eres hija de Dios. El Espíritu Santo es para ti. ¿Cuál es el espíritu de su Hijo? ¿Quién es el espíritu de su Hijo? Pues el Espíritu Santo. Este mes de enero, en mi congregación aquí en Barrancas, estoy desarrollando la doctrina estamos hablando de la obra del Espíritu Santo. Y dentro de las primeras cosas que señalamos fueron estas: que el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Hijo, es el Espíritu Santo. Y que ese Espíritu Santo es para ti, que eres un hijo de Dios. No es para hacerte hijo de Dios, es porque ya eres hijo de Dios. Por eso, hermano y hermana, usted no debe desalentarse y vivir aburrido y triste porque no haya hablado en lenguas. Debe vivir con la seguridad de que es una promesa para usted. Hermano, yo lucho. No luche. Búsquelo. Anhélelo. Deséelo. Llénese de sed, de verdad, de mucha sed por esta bendición, por esta llenura del Espíritu Santo. Hay que anhelarlo, claro. Hay que procurarlo, claro. Hay que buscarlo, claro que sí. Pero desesperarse, sufrir, luchar. Si es que mire lo que dice aquí, por cuanto sois hijos, no dice Dios enviará. Dios pensará ver. No, dice Dios envió. Ya es un hecho. A vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Créelo esta mañana. Cree que es una promesa que ya te dieron y que debes tú disfrutar y recibir y manifestar y gozar y vivir. El Espíritu Santo es para ti en este día. El bautismo del Espíritu Santo es para ti en este día. Y puedes disfrutarlo hoy, mañana, pasado mañana, la próxima semana, hasta el día en que el Señor venga. El cual clama, Padre mío. Es que el Espíritu me da comunión íntima. El Espíritu me da a mí la bendición de poder disfrutar de la plena comunión con el Espíritu Santo, con Dios.
esta bendición me da a mí la posibilidad de tener una intimidad y una cercanía total con Jesús. Por lo tanto, quiero alentarte en esta mañana y decirte, has declarado que eres hijo de Dios. Entonces, el Espíritu Santo es para ti. Y terminamos con el versículo 7 para cerrar esta sección. Dice, así que ya, oiga, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Así que aquí nos confirman una vez más. Aquí nos ratifican una vez más que tienes la bendición de ser heredero. Óyeme bien, de ser heredero. Si eres hijo, también eres heredero. Hay una hermosa progresión en estos textos. Primero, somos libertados de la esclavitud. Después, somos hijos adoptados en la familia de Dios. Y ahora como hijos nos convertimos en herederos. Mira esta obra tan maravillosa. Mira esta obra tan espectacular. Éramos esclavos, éramos viles, éramos nada, éramos don nadie de ningún lado. Pero Dios vino y con su poder y su gracia y su palabra nos sacó de la esclavitud, nos dio libertad y nos trajo y nos puso en el estatus de hijos de Dios. Y si no fuera suficiente con la libertad y ahora con el privilegio y la potestad de ser hechos hijos de Dios, ahora nos hace herederos. Herederos. Tú eres un heredero. Tú tienes una herencia que disfrutar. Tienes una herencia que vivir. Termino mencionándole algo que ya le he mencionado en otras ocasiones. Hubo un hombre que recibió la herencia de un tío. Y la herencia de ese tío era una mansión. Pero el tío mandó a desocupar esa mansión. Toda la mansión, la sala, las habitaciones, todo lo desocupó. Y le entregaron la mansión a ese hombre. Un hombre que era pobre, que tenía unos trastes viejos, platos viejos, loza vieja, que tenía una cama dañada, amarrada con alambres, remendada, que tenía unos muebles rotos, con parches, algunos apolillados, dañados. Y cuando le dieron la noticia a aquel hombre de la herencia, aquel hombre salió corriendo con todos sus trastes viejos, su loza vieja, su trasteo viejo, y llenó la mansión de viejeras, de cosas viejas y dañadas. Así que nada lucía en esa mansión. Un día cualquiera, el hombre se pone a leer las escrituras que el abogado le entregó. Y en la escritura decía que el tío le dejaba esa mansión a su sobrino, pero decía que le dejaba la mansión con todas las riquezas, con los cuadros finos, los muebles finos, la loza fina y todas las joyas preciosas que tenía, se las dejaba. Así que el hombre salió corriendo, aquel pobre en la mansión, salió corriendo donde el abogado y le dijo, oiga, señor abogado, mire lo que dice la escritura. Y el abogado le dijo, claro, ¿no ha revisado el sótano de la mansión? ¿No ha bajado hasta el sótano?
No, no, Señor. Bueno, acompáñeme. Y cuando abrieron el sótano, en el sótano estaban todas las riquezas que el tío había dejado a aquel sobrino. ¿Sabe? Somos herederos no de cualquier cosa. Somos herederos de una riqueza maravillosa. Pero hay quienes no han bajado, hay quienes no han descendido, hay quienes no han profundizado, hay quienes revisan la escritura y parece que no creen lo que en ella hay. En esta escritura ha dicho que las riquezas de Dios son para ti porque eres hijo y si hijo también heredero de Dios porque Cristo Jesús te dio la oportunidad de heredar. Aleluya. Escríbeme allí. Soy heredero de Dios. Soy heredero de Dios. Recuerda esa progresión. Me hizo libre, me hizo hijo de Dios y ahora heredero de Dios. Soy heredero. Hermana, soy heredera. Puedes escribir tú allí. Soy heredera de Dios. Soy heredero de Dios. Todas las bendiciones que hay de Dios para tu vida las puedes recibir en esta mañana. Oremos y digámosle a Dios, Señor, haznos entender que tenemos en ti herencia, que somos tus hijos y que vivimos en libertad sin temor. Señor Jesús, esta mañana agradecemos la bendición que nos das por tu palabra. Nos has hecho entender la progresión que has hecho en nuestra vida, la obra maravillosa que has efectuado en nuestro ser y en nuestra vida. Padre, qué lindo es disfrutar de la bendición de haber sido libres de la esclavitud, del temor. Qué lindo es saber que nos diste la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y qué lindo es saber que somos herederos de Dios, que el Espíritu Santo, las promesas que tú has hecho son para mí porque soy heredero de Dios. Señor, bendícenos de manera especial. Ayúdanos a entender tu palabra y a vivir como esa palabra quiere que vivamos. En libertad, en gozo, en salvación, en alegría, en abundancia de paz. Para la bendición de tu nombre, Jesús. Amén y amén.